que posteriormente tengan la tarde de hoy sábado y todo el día de domingo de mañana para realizar su examen. Este examen de comprensión lectora consta de 20 reactivos de un valor de 0.5 puntos cada uno, para que en un total los 20 reactivos les den 10 puntos a su calificación total de este seminario, ¿ok? El material que tienen es básicamente sobre lo que va a venir el test, no hay como temas adicionales ni nada, es tal cual, y mucho nos van a servir los ejercicios que vayamos haciendo paralelos en torno a la comprensión, al reforzamiento de los temas que acabamos de ver, ¿ok? La dinámica que vamos a hacer el día de hoy es similar a la de la sesión pasada. Si ustedes tienen a la mano su material, lo que vamos a hacer es ir yendo de una presentación a otra, revisando de los temas y viendo como su aplicación en ejercicios prácticos, ¿ok? Bueno, el tema con el que vamos a continuar el día de hoy es con las metáforas. Esto lo vamos a ver directamente aquí en el material que ustedes tienen, por los detalles, ¿ok? Porque este sí es como de mucho detalle. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos trabajando para tratar de entender los textos tal cual lo que dicen, y resulta que van a haber algunos textos en donde lo que dice justo quiere decir lo contrario, o lo que dice pudiera ser ilógico, incomprensible en un primer momento, pero justamente ese era el objetivo, ¿no? Ese era el objetivo porque estaríamos hablando y se trataría entonces de metáforas, ¿ok? Hay que conocer las metáforas, hay que entender su significado. No nos vamos a poner a trabajar ahorita en su estructura y en cómo hacer metáforas, no es nuestro objetivo, pero sí entender cuando están presentes lo que quieren decir y por qué están ahí, pese a que pareciera que incumplen con reglas gramaticales, con reglas de sintaxis, ortográficas no, pero sí gramaticales y de sintaxis. Pero justamente las metáforas son para eso, ¿sabe? Entonces vamos a tener en el listado, o sea, hay más, pero el listado a partir del cual vamos a trabajar es sobre estas metáforas que son la alegoría, hipérbole, símil, antítesis, paradoja, anáfora, accidentón, antonomasia, pleonasmo y onomatopeya. Vamos a verlas de volada. Primero es la alegoría. Las metáforas que son una alegoría, ¿en qué consisten? En la sucesión de metáforas, es una tras otra. Parece una cascada, se dice una cascada de figuras que surgen una tras otra. Las alegorías suelen estar en poemas y en ocasiones en prosa poética. Esto lo vamos a encontrar si lo leemos cuando leamos algo así como muy de literatura, muy de poemas, no en un texto técnico. ¿Ok? Pero bueno, sí está entender un poco que ahí el significado es como global, ¿saben? No es palabra por palabra lo que veíamos de cómo entender los personajes y si es los argumentos. Aquí es como en un total y en el contexto y más como flotandito porque es poesía, ¿no? Entonces, aquí un ejemplo de una alegoría sería el siguiente texto. Dice, pobre barquilla mía, barquilla por alma, entre peñascos rota, peñascos por dificultades, sin velas desvelada, desvelada por frágil y endeble, y entre las olas sola, sola por peligro. Quien leyera esto diría, ¿qué? No se entiende nada, pero es que es una prosa poética, ¿saben? Trata de hacer como alusión a figuras poéticas, ¿no? A figuras, a momentos, a expresiones que pueden estar desconectadas, pero lo que quieren decir es como una esencia, ¿no? Un mensaje poético. Lo que pasa con las alegorías es eso, que viene una tras otra e incluso el ritmo de lectura cuando se hace oral tiene que ser una tras otra, así casi que atropellada, para que se sienta como esta pasión cuando se habla de una alegoría. Esas son, ¿va? Y lo que vemos es que son oraciones como breves, pequeñitas, ¿ok? Después tenemos a la hipérbole. La hipérbole es una figura retórica que busca exagerar la realidad con fines estéticos. También ayuda a intensificar los mensajes. Pretende hacer énfasis para darle intensidad al concepto del que estás hablando. Cuando tú escuchas que alguien te dice, te dije 1000 veces que no ensuciaras el uniforme de la escuela. O sea, no quiere decir que se lo dijo. No ensucies el uniforme, no ensucies el uniforme, no ensucies el uniforme, no ensucies el... Y cuando llegó a las 1000,
le dice, ya te dije 1000 veces que no ensuciaras. Eso no existe, o sea, así no es. Pero de una sola vez se dice, te dije 1000 veces, como para englobar y resumir que ya se le dijo muchas veces, ¿ok? Eso es, hace la hipérbole, exagera una realidad con palabras, con frases. Estudié toda la noche. No, o sea, más bien estudiaste hasta muy tarde, pero no toda la noche. Puede ser. O decir, todo el mundo conoce a los Rolling Stones. O sea, a todo el mundo le encantan los pasteles de chocolate. Estás exagerando, pero porque lo que quieres es como darle potencia, darle intensidad al mensaje que estás diciendo, ¿va? Esa es una hipérbole. Póngale ahí, hipérbole al ladito, exagera. Después tenemos a los símil. El símil es de las más sencillas figuras retóricas de las metáforas. ¿Por qué? Establece una relación entre un elemento real y uno imaginario, diciendo que se parece. Pero digamos que en realidad, o sea, yo me puedo parecer a mi gemela, sí nos parecemos, es una realidad, pero para que sea un símil es que yo me parezco a la sirenita. Entonces, algo que no es, algo que es inverosímil, que no es real, conmigo que sí soy real, haces esa comparación. Y entonces dices, su voluntad es dura como el acero. O sea, la voluntad no se mide no es material, entonces no puedes compararla con el acero, pero haces esa comparación. O sea, en términos reales, ¿no? Pero haces esa comparación metafórica, decir, su voluntad es dura como el acero es duro, haces esa comparación. Es caprichosa como una princesa. Entonces, estereotipos, ¿no? La princesa y el capricho. Pedro es lento como una tortuga. Pero sí existen las tortugas, sí, pero no puedes comparar a una persona con un animal y menos con una tortuga. Pero quieres hacerle ver a Pedro que es muy lento a la lentitud o a la velocidad con la que se manejan las tortugas. Entonces, el símil es eso, que relacionas un elemento real con uno imaginario o no real o con lo que sería imposible o injusto que lo compararas, ¿sale? Ese es el símil. Después tenemos la antítesis. Esta plantea una contraposición de palabras o frases. Expresa una posición y lo que quiere es resaltar una idea mediante el contraste. Y si dice, es tan corto el amor, así como que es cortito el amor, chiquito. Me acabo de echar un mosco. Una pared recién pintada y yo aquí ya maté un mosco con sangre. Bueno, perdónenme. Dice, entonces, vas a hacer la comparación por oposición. Entonces, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Los niños van por el sol, las niñas van por la luna, opuestos, separados. La peor soledad es sentirse solo estando acompañado. O estás solo o estás acompañado. Bueno, lo tejes, lo fusionas y haces una metáfora. Cuando estás tejiendo cosas opuestas, es una antítesis. Después tenemos la paradoja. Es la unión de dos ideas que parecería imposibles de conectar. ¿Ok? Su función es llamar la atención ante el inesperado quiebre de sentido y te invita a la reflexión. Aquí dice, no hay más miedo del que se siente cuando ya no sientes nada. O sea, sientes miedo cuando no sientes nada, es contradictorio, es inesperado que tengas que sentir cuando ya no sientes. Ese choque que se da entre sientes, pero es que no estás sintiendo algo que sería imposible. ¿Cómo vas a sentir algo si ya no lo estás sintiendo? Pero esa fusión de nuevo que hay nos lleva a una paradoja, ¿sale? Después tenemos la anáfora. La anáfora se asocia con la repetición, buzos, repetición de palabras, que es un recurso destinado para aumentar la potencia expresiva. Sí, y ahorita, y lo vamos a ver cuando veamos a ratito, redacción indirecta. En la redacción indirecta vamos a evitar repetir palabras, vamos a buscar sinónimos para que la redacción que hagamos o la que corrijamos quede así como un diamante, súper bien. Pero en la anáfora resulta que ahí sí se puede repetir y repetir palabras, pero repetir con un sentido de darle énfasis, de darle ritmo de lectura y darle intensidad. Es un elemento estético, o sea, solamente se pone para que se vea o se lea mejor, no porque tenga que ir en términos de gramática, ¿ok? Y la cuestión va con el ritmo y la sonoridad cuando tú la lees. Y dice el ejemplo, quisiera que me recuerden sin llorar.
ni lamentarme. Quisiera que me recuerden por haber hecho caminos. Si esto me pongo yo súper estricta en mi clase de redacción a decirles, a ver, chicos, aquí está mal. ¿Por qué está mal? Porque tienes que sustituir el quisiera me recuerden la segunda vez. Sustitúyelo, pon un sinónimo para que no se vea. Pero como esta es una metáfora, aquí sí se permite. Veamos el segundo ejemplo. Lucharemos por lo que fuimos, lucharemos por lo que somos. Esto tiene sentido cuando lo estás leyendo. Si solamente, perdón, cuando lo estás leyendo en voz alta, si solamente lo estuvieras leyendo con tus ojitos hasta ahí, 2 veces lucharemos cansa la vista. Es de, te pierdes, te aburres, te dispersas, necesitas que diga, lucharemos por lo que fuimos y por lo que somos, hasta ahí. Pero como aquí ya nos vamos a lo poético, a lo literario, ya darle como intensidad, es entonces que vamos a decir, lucharemos por lo que fuimos, lucharemos por lo que somos. Es que esto requiere como la expresión verbal. Después, verde, que te quiero verde, verde viento, verde ramas. Repites, repites, repites la palabra. Cuando la repites es una anáfora, ¿sale? Después tenemos el asíndeton. Asíndeton, siempre lo pronuncio mal. Asíndeton. Bueno, ¿qué es esto? Es una figura retórica que consiste en omitir los nexos. O sea, otra vez, en términos técnicos, estaría mal porque no estás utilizando nexos. Pero aquí así se trata. Así se usa, que es quitas los nexos y las conjunciones para agilizar la lectura, en especial en voz alta, de la metáfora que se está escribiendo. La función es agilizar el ritmo, transmitiendo una sensación de dinamismo y apasionamiento. Escuchen nada más. Puedo yo leer el que dice. Desmayarse, atreverse, estar furioso o áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. Perfecto, ahí estamos. Pero cuando lo estás leyendo en voz alta, lo que se busca es que al quitarle nexos y conjunciones, esto debería decir desmayarse o atreverse y estar furioso o áspero y tierno, o sea, utilizas conjunciones para unir cada palabra. Pero cuando es un asíndetón, lo que vas a hacer es echarle como mucha pasión, ¿sale? Dinamismo y apasionamiento. Y es desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, ¿sabes? Ahí de tu cosecha. Para eso sirve. Porque si pones las conjunciones, eso como que te va alargando el ritmo de lectura. Y si quitas las conjunciones y los nexos, vas directo, directo, directo. Y cuando se expresa, cuando se actúa o se declama, se puede decir así como con más intención. Para eso sirve, ¿sale? Bueno, entonces cuando no tiene, conjunciones, es eso. Una asíndeton. Después tenemos la antonomasia. La antonomasia es cuando se sustituye un nombre propio por el de una cualidad que te caracteriza o se le atribuye a una persona. Para eso es, para que la antonomasia cobre sentido, se tiene que entender el tema, el apodo, ¿va? Entre quien lo dice y quien lo escucha. Puedes decir el dúo dinámico. Hablas de Batman y Robin, pero ¿tú sabías que Batman y Robin es el dúo dinámico? Sí, yo también. Entonces, si solo digo el dúo dinámico, sabemos de qué se trata. Pero si se lo digo a alguien que en la vida ha conocido esos personajes, no va a saber de qué hablamos. Para poder utilizar o que se entienda de buena manera, una antonomasia, el emisor y el receptor deben de tener el contexto, ¿ok? La Atenas de Sudamérica, hablan de Bogotá, pues yo ni idea, yo no vivo allá, nunca he ido. Bueno, a Bogotá sí he ido, pero pues no sabía que así le decían. El Divo de Juárez, es así le entiendo, pues soy de México y sé que el Divo de Juárez sí o sí es Juan Gabriel. ¿No? El Centauro del Norte, bueno, para nosotros es Pancho Villa, pero en otros países que también tienen su norte y que tuvieron algún guerrillero y demás, van a tener a su propio centauro. Depende cada contexto, ¿ok? Entonces, la antonomasia es cuando pones un apodo en términos reales, pero un nombre, un apodo en términos como de engrandecer a una persona, ¿vale? Después nos vamos al pleonasmo, buzos aquí en el pleonasmo. Es cuando utilizas palabras innecesarias que no añaden nada nuevo al texto o a la comprensión del mensaje, pero le dan expresividad. Le dan como intensidad, este apasionamiento que estábamos buscando, que estamos viendo que las metáforas tienen, ¿no? En su estructura. Le vas a meter a lo mejor palabras que lo hacen redundante,
pero así vale la pena porque le das como más pasión, ¿no? A lo que estás diciendo. Como cuando dices, cállate la boca. ¿Qué otra parte del cuerpo te vas a callar? Solo puede ser la boca. No te puedes callar los ojos. Claro que jugamos de cállate los ojos, ¿no? Ya son expresiones. Pero en realidad decir cállate la boca es un pleonasmo. Subió para arriba, bajó para abajo, entró para adentro, salió para afuera. O sea, es redundante. Si salió, es que está fuera. Si entró, es que está adentro. No más. No tienes por qué decir las dos cosas. Pero esta figura se utiliza en el día a día, es como muy cotidiana. Se le conoce también como batología o redundancia. En términos técnicos no debe ocurrir, pero cuando son metáforas se permite. ¿Sale? Dice, salió volando por los aires. Bueno, ¿por dónde vuela? En el agua no se vuela, o sea, pues es por el aire a fuerza, ¿no? Lo vi con mis propios ojos. O sea, lo viste con tus ojos, pues ¿con qué otra parte del cuerpo ves? Y buzos, con mis propios ojos. Si son mis ojos, pues es que son los propios. Entonces es un pleonasmo decir que son mis propios. Mis tuyos ojos, mis ajenos ojos, no, pues son los míos. Entonces es redundante decir mis propios ojos, pero chicos, todos decimos mi propia vida, mis propias cosas, o sea, lo usamos en el día a día, es de uso común, pero es un pleonasmo. Insisto, en términos técnicos está mal, pero igual, andan como muy metafóricos en el día y lo usan, ¿no? Bueno, después dice, tuvo una fuerte hemorragia de sangre o sufrió una fractura ósea. O sea, las hemorragias solo son de sangre y las fracturas solo son de huesos, ¿no? Bueno, también de cartílagos, pero generalmente solo de eso. Los usos con el pleonasmo. Después tenemos la onomatopeya, que la onomatopeya son palabras que representan sonidos, es decir, sonidos comunes se llevan a palabras, se llevan a letras. Sonidos como el tururú es el sonido de cuando va a llegar a cerrar el metro o se está abriendo las compuertas del metro. No, o sea, es un sonido. No es que tenga nombre, es un sonido, pero el sonido lo traes a palabras. Tururú o el shh, es la expresión de silencio. Shh. Y cuando la escribes, la llevas a letras, se escribe así. El pum es un golpe, el pau creo que es cuando se lo devuelve, ¿no? Así se escriben esos sonidos. El bu, una expresión de abucheo, bu, o ja, 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 es cuando alguien se está riendo, sin que nosotros cuando te estés riendo pronuncies esas sílabas, ja, 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 o sea, no te ríes diferente, hay gente que se ríe de diferentes formas, ¿sale? Bueno, esas son las metáforas, están complicadas en cuanto a que son muchas y ahorita las van a tener que ver todas, pero no importa, yo sé que ustedes pueden y que están tomando sus apuntes y ahorita con los ejercicios las vamos a ver de volada. Ahí, déjenme nada más. Tarán. Ya me pasé, acá están, acá están. Son estas azules. A ver, vamos a ver rápido esto, chicos. Dice, o sea, son las mini metáforas y vamos a ir viendo aquí que ¿de cuáles? Dice, ¿en qué momento y quién te ha visto mía? Si con mi propia mano yo he cerrado la puerta con 2 hojas de alegría. Considerando la interpretación literaria, ¿qué tipo de metáfora hay en las líneas anteriores, chicos? ¿Hay pleonasmo, hay símil o hay onomatopeya? ¿Qué hay? ¿Cuál es la respuesta correcta? Chicos, La pleonasmo. ¿en qué parte Pleonasmo. está en qué parte está el pleonasmo? Es que como tal, como no le encuentro ¿Tienes los tienes tu nexos, tabla ahí? ¿Tienes tu tabla a la mano de las metáforas? sí, Ok, revísale en el pleonasmo qué dice en el ejemplo, qué nos pone de ejemplos. Que el pleonasmo es, aplica, dime. te iba a decir que salió volando por los aires. Lo vi con mis propios ojos.
Ajá. ¿Qué habíamos dicho de mis propios ojos? Que si son tuyos, son propios, ¿no? Y aquí dice que lo había visto con si con mi propia mano yo he cerrado la puerta. El pleonasmo está aquí. Mi propia mano. Está bien tu respuesta. Pero lo que quiero es que identifiques en dónde está el pleonasmo. ¿Sale? No es un símil porque no está haciéndonos una comparación, no una similitud. Y una onomatopeya porque tampoco nos está hablando de un sonido llevado a letras. ¿Sale? La respuesta correcta es pleonasmo. Ahora chicos. Una presencia como un canto súbito, como el viento cantado en el incendio, como una mirada que sostiene en vilo al mundo con sus mares y sus montes. ¿Esto qué es? ¿Una alegoría, una antonomasia o un símil? Sí, esa es alegoría. ¿Qué dice la alegoría? Era como poesía, ¿no? Es que la alegoría lo que va a hacer es echarte una tras otra, ¿no? Alegoría, vamos acá arriba. Alegoría es una asociación de metáforas como una cascada. Viene, viene. ¿Va? A ver, vamos a ver. ¿Aquí ocurre esto? No. Una presencia como un canto súbito, como el viento cantado en el incendio, como una mirada que sostiene el vilo al mundo con sus mares y montes. Puede ser, pero está como muy largo. No aplica para hacer una alegoría. Vamos a ver si aplica para hacer antonomasia. El símil. Aplica para hacer el símil hace la comparación. Su voluntad es dura como el acero, caprichosa como una princesa. Vamos a ver. Hace esa diferencia una presencia como un canto súbito, como el viento cantando en el incendio, como una Sí, mirada que sostiene en vilo. ¿Puede sí, ser? ¿Es yo un pienso que símil? es símil. Yo pienso que es símil. Puede ser que la primera es un símil, pero a ver, vamos nada más a comprobar revisando qué es la antonomasia. A ver, ven acá, ven acá, ven acá. La antonomasia consiste en sustituir un nombre propio por el de una cualidad que se le caracteriza. No, no es el caso. Entonces, aquí lo que nos queda es un símil, ¿cierto? ¿Estamos? Sí. Porque sí o sí, va. Bueno, vamos con la que sigue. Dice, ahí, considerando la interpretación literaria, ¿qué tipo de metáfora encontramos en las siguientes líneas? No es que muera de amor, muero de ti. Muero de ti, amor de ti. De urgencia mía, de mi piel de ti, de mi alma, de ti y de mi boca, y del insoportable que yo soy sin ti. ¿Qué es esto? ¿Una anáfora, una asíndeton o un símil? Yo diría Sindeton. A ver, vamos a comprobar. ¿Qué nos dice? Es una figura retórica que consiste en omitir los nexos. Vamos a ver, aquí se nos están omitiendo los nexos. No es que muera de amor, muero de ti, amor y de amor de ti. Ah, pudiera ser. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Anáfora, ¿puede ser una anáfora? Vamos a ver, puede ser una anáfora. ¿Dónde está la anáfora? Asocia la repetición de palabras. Se repiten muchas palabras. Vamos a ver si se repiten aquí muchas palabras. No es que muera de amor, muero de ti, amor de ti, de urgencia mía, de mi piel, de mi alma, de ti, de mi boca y de lo insoportable que soy yo sin ti. Parece hasta trabalenguas. Aquí, chicos, es la repetición de palabras. Si nos vamos a la revisión técnica, así de, a ver, no puedes poner que muera de amor, muero de ti, o sea, muero de amor por ti o algo así, como que muero por ti, no puedes usar el muero de ti, amor muchas veces. Aquí sí. Se repite y se repite la palabra porque lo que tiene es un sentido como más expresivo. O sea, aquí sí se vale. Esta, chicos, es una anáfora. ¿Vale? Una anáfora. ¿Estamos? ¿Queda claro por qué? ¿O no, Mitz? Usted se la inventó. Ah. ¿Queda claro por qué?
Sí, maestro. Súper. Bueno, vamos con la que sigue. La que sigue ya. La que sigue nos vamos a nuestro texto, de volada. Bueno, ahora aquí, otra forma que tenemos o otra estrategia que podemos tener para tener una buena comprensión de los textos es a partir de los niveles de comprensión. ¿Cómo sabes qué nivel de comprensión tienes de lo que acabas de leer? Respondiéndote a esta serie de preguntas. Vienen en niveles, nivel 1, 2 y 3, dependiendo la profundidad o sí, la profundidad que hayas tenido de comprensión del texto, vas a poder contestar esas preguntas. Tenemos en el primero el nivel literal. Este ocurre cuando tú estás leyendo el texto y de manera literal, ay, perdón, y de manera literal, ¿esto por qué se apareció? Quítate, quítate. Chicos, ¿están viendo uno que dice, sí, Unitec? Ahí está. ¿Esto por qué aparece? Vamos, aquí nos vamos a mi presentación. Digo, ustedes mismos tienen el material, pero vamos a mi presentación. Acabas de leer el texto. Cuando lo terminas de leer, te preguntas, ¿de qué se trata? De 3 ardillas que llegaron a la ciudad. ¿Y cómo pasó eso? Pues porque les cortaron el árbol en su bosque y se vinieron en el árbol y llegaron a la ciudad. ¿En dónde ocurrió eso? Pues en Los Ángeles. ¿Y cuándo ocurrió eso? Pues en Navidad. ¿Y quién participaban? Pues 3 ardillitas que se llaman Alvin, Teodoro y Simón, y se llama Alvin y las ardillas. No más. Es literal lo que leí del libro de Alvin y las ardillas, de eso se trata. Tengo un nivel de comprensión literal. Vamos ahora al nivel inferencial. Ya leí el cuento de Alvin y las ardillas. ¿Cuál es el tema de la lectura? Entonces ya no te voy a decir nada más la respuesta tal cual que venía en el cuento. A ella le tengo que echar tontito coco. ¿Cuál es el tema? Bueno, de ardillas que cantan, que llegan a la ciudad y se hacen estrellas de rock. ¿Qué se puede decir de la lectura? Bueno, pues que cualquiera puede cantar, evidentemente, ¿no? ¿Y qué valores se encuentran dentro de la lectura? Bueno, pues un poco el cuidado de la naturaleza, los valores de la amistad y del cuidado y así, hasta ahí. Porque es lo que ves de manera inferencial, ¿no? Del texto que acabas de leer. Pero hay un nivel posterior que necesita que yo haya de verdad leído a fondo el texto, el cuento y entenderlo bien, porque esa será mi base para ahora yo criticar o valorar. Es decir, ¿por qué crees que unas ardillas pueden cantar? No, es que eso no se puede. Bueno, y si se pudiera, ¿por qué crees que ocurre? No, es porque a lo mejor sus cuerdas vocales son pequeñas, son muy agudas y por eso les sale la voz así. ¿Y para qué crees que cantan? ¿Y qué opinas de que 3 ardillas canten y se vengan a la ciudad y se hagan famosas, ¿no? ¿Qué pasaría si a ti se te aparecen 3 ardillas en tu casa? Bueno, pues me pongo a gritar de susto, ¿no? ¿Cómo evalúas el ejercicio? Para poderte opinar de todo esto, necesito haber leído y haber entendido bien el texto para tener las bases para opinar. Entonces vamos a tener estos 3 niveles de comprensión lectora: el literal, el inferencial y el crítico y valorativo, ¿sale? Todos son, importantes y todos nos sirven, pero también depende. Si nada más necesitas así leer un texto rápido como para entender en dónde estás parado, pues con un nivel literal es suficiente. Pero si ya vas a dar clase, vas a dar una ponencia, o tú vas a enseñarle a alguien más, o vas a liderar un proyecto, necesitas un nivel 3 de comprensión lectora porque tienes incluso que proponer cosas adicionales, ¿sale? Bueno, ahora, vamos a identificar también que los textos tienen una intención. Hablábamos en la primera sesión, con la primera tabla que habíamos visto, de que los textos tienen una estructura, ¿no? Hay diferentes tipos de texto. Sin embargo, ese tipo de texto además puede tener una intención, es decir, ¿qué quiero conseguir en quien me está leyendo? Cuando identificas eso, también te ayuda y te relaja para saber y comprender más el texto del que estás leyendo. Tenemos 4 tipos de intenciones comunicativas. La primera es informar. Te lees un texto o el texto que estás leyendo, la intención que tiene quien escribió ese texto era informarte. Informarte de lo que estás leyendo, pero dártelo a conocer. Hay quienes te escriben algo para entretenerte, ¿sabes? Para entretenerte, relajarte, sacarte como de las presiones. Para eso lo hacen. Hay quienes escriben textos para motivarte.
y las palabras que se utilizan, las intenciones y las ideas que hay, buscan motivarte a hacer algo o a dejar de hacer algo. Y también hay textos que buscan persuadirte. Esto con la información que hay, los verbos que usan, las consecuencias que de pronto se manejan, lo que buscan es mostrarte una situación, una realidad para persuadirte de caer en ella, hacerla o no hacerla. ¿Sale? Entonces tenemos estas 4 intenciones comunicativas. Vamos nada más para que las refuercen con lo que tienen ustedes de acá. En su texto, ahorita que veíamos lo de los niveles de literal, inferencial y crítico, les coloqué una serie de ejercicios para que ustedes puedan practicar. O sea, lees el texto y después haces los ejercicios y te vas a dar cuenta cuando tienes un nivel literal, uno inferencial y ya uno crítico y valorativo, o sea, como más a fondo, ¿sale? Tienen aquí la tabla de qué se trata, entonces, estas intenciones comunicativas: informar, entretener, motivar o persuadir, ¿sale? Después, también es importante para comprender bien los textos que estos estén escritos con una buena conclusión. Pero, Miss, ¿qué onda? O sea, ¿le voy a entender al texto solo por la conclusión? Pues sí es un buen texto, sí. Y es que de aquí vamos a lo siguiente. Resulta que cuando vamos a ponernos del lado de quien hizo el texto, cuando alguien realiza un texto, tenemos la responsabilidad de colocar una buena introducción en la que se te presenta el tema del que se va a plantear y del que se te va a desarrollar. Después, eso es así como el inicio. Después viene el desarrollo del texto, que el desarrollo es como el 70% del texto, y al final viene la conclusión. Pero las conclusiones, y luego cometemos ese error que en las conclusiones decimos, bueno, es todo, gracias, bye. No. En las conclusiones lo que hacemos es invertir la introducción. En esa introducción donde yo les dije, chicos, en este curso vamos a retomar toda la información relacionada con el español y la gramática para que puedan hacer ustedes bien la evaluación de sus textos. Cuando termine la clase les diré, y como vieron, reforzamos todos los temas de español y de gramática que ustedes ya conocían y ahora tienen más capacidad para poder hacer la evaluación de sus textos. En las conclusiones retomas lo que dijiste al principio, lo refuerzas y lo compruebas porque ya se los presentaste. Digamos que es la misma información, pero en la introducción apenas le dices de, bueno, te lo voy a contar. Y al final le dices, ya te lo conté, pero le retomas el tema. ¿Por qué son importantes las conclusiones, chicos? Tanto en lo oral como en lo escrito, el ser humano tiene una poca capacidad de retención de información. Entonces, más allá de que tu texto haya estado súper interesante, mucha gente se le va a olvidar. O sea, quien lo leyó, lo acabó de leer, estaba padre, interesante, pero se voltea y ya se le olvidó. Tal cual. ¿Qué hacemos con las conclusiones? Con las conclusiones le damos como un mini resumen final a nuestro lector de, bueno, y entonces esto se trató todo, ¿quedó claro? Casi, casi. Sí, ok. Para eso utilizamos las conclusiones verbales y escritas. Entonces, en términos físicos, la conclusión es la etapa final de un texto en la que se presenta la información más relevante o lo que se propuso como nuevo en el texto. Si llegas a la conclusión una vez, se llega a una conclusión una vez que se han considerado una serie de datos o circunstancias, es decir, que los has desarrollado. La conclusión reitera la tesis que se defendió en el texto inicial, o sea, al principio. En la introducción lo que presentaste, al final lo retomas, lo reiteras. La conclusión da respuesta a las preguntas iniciales o se revisa el cumplimiento de los objetivos presentados, ¿no? No es que yo les voy a presentar todos los colores que hay de las plumas que venden en la papelería y al final entonces te voy a presentar el cumplimiento del objetivo. Entonces, como pudieron ver en todo el texto, les presenté que en la papelería venden plumas negras, rojas, azules, verdes, moradas y rositas, ¿no? Lo retomas y lo refuerzas. Por eso es importante las conclusiones. De aquí retomar, chicos, algo que ustedes ya saben. En los ensayos, que es uno de los tipos de texto que más utilizamos en la universidad, tenemos una introducción, que es como el del 15 al 20% del texto, un desarrollo que abarca el 70%, ¿no?, de los textos y una conclusión que abarca o el otro 15% o el otro 10% para que en total te dé un 100. ¿Sale? Y así ya tienes todo. Lo que tiene más peso es el
del desarrollo. Y lo que tiene menos es el principio, la introducción y la conclusión, pero a su vez son espejo. De cuenta casi que si las movemos, o sea, la conclusión es la introducción es la repetición, hagan de cuenta de la conclusión, pero en otro tiempo, conjugado en otro tiempo y con la intención de reforzar lo que ya se explicó, ¿vale? Esas son las conclusiones. Y bueno, hasta aquí estaríamos cerrando el tema de redacción, de comprensión lectora. Ahora vamos a hablar de la práctica de la redacción indirecta. ¿Por qué es importante esta, chicos? Hasta ahorita de lo que hemos hablado es de cómo nosotros vamos a leer un texto y lo vamos a tratar de entender de la mejor manera. Pero para que ese texto haya llegado a tus manos de tal forma que lo puedas entender, ese texto tuvo que pasar por varios filtros para confirmar que estuviera bien escrito. La redacción directa sería cuando tú estás redactando, quien lo hace directamente redactando. Pero cuando alguien ya redactó, antes de que llegue a manos del lector, tiene que haber una revisión. Esta revisión se hace de manera indirecta, que termina siendo redacción porque es la construcción del texto, pero se hace indirecto porque lo hace otra persona o lo hace la misma persona, pero ya no con la intención de construir el texto, sino solo de pulirlo. A eso se le llama redacción indirecta. Entonces, este proceso es la evaluación y corrección del texto. Cuando la redacción indirecta es la evaluación que hacemos a un texto ya escrito para encontrar alternativas de mejora en cuanto a gramática, a sintaxis y a ortografía. ¿Qué es la sintaxis? La conexión entre diferentes palabras a partir de su significado, ya sea por oposición o por similitud. O sea, que la idea sea coherente. ¿Saben? Esa coherencia de las ideas, eso nos va a llevar a que tenga una buena sintaxis. La gramática, ¿qué es la gramática? Son las normas que rigen la construcción de los textos y permiten darle sentido, armonía a las palabras, frases y oraciones. Es decir, el sujeto, el predicado, el verbo conjugado en la persona y en el número que corresponda, ¿saben? A eso se enfoca la gramática. Y después la ortografía, que es la correcta escritura de las letras y las tildes. Y aquí yo agregaría y la puntuación. La puntuación tanto va un poco en la gramática porque forma parte de las estructuras, ayuda a separar las estructuras, pero también ortográficamente es importante colocarlas de manera correcta la puntuación, ¿ok? Tú vas a tener el texto y vas a tener la oportunidad de revisar que esté bien y si no, hacer los ajustes necesarios. Con base en las reglas de la lengua escrita, en una redacción indirecta se puede cambiar las palabras, sustituir, o sea, cambiar de lugar, a lo mejor, no, es que vamos a ponerle al principio y no al final, o al revés, o sustituir palabras, ¿no? Utiliza sinónimos para que no se repitan. Eliminarlos, ¿no? Esta palabra está de más, así de mi propia mano, saca el propia. Deja mi mano, sacas el propio, la palabra propia. O sea, en la redacción indirecta vas sacando palabras que están de más. O añadir, ¿no? Es que dice, abrí con mano, pero ¿con la mano de quién? No, con mi mano. Entonces, abrí con mi mano, añádele, mi mano. Se puede. Esto con la intención de que el texto al final quede súper bien. Piensen que sus textos son pedazos de carbón, ¿no? O sea, por muy que los hayamos hecho con el corazón y bien hechos, son un carbón, un pedazo de carbón. Cuando hacemos el ejercicio de redacción indirecta, de evaluar y corregir el texto, lo vamos a ir puliendo, puliendo y puliendo y puliendo hasta que se nos convierte en un diamante. Al final nuestro texto va a ser un diamante y nosotros tenemos que hacernos al hábito de siempre redactar textos impecables, que sean muy sencillos de leer, muy digeribles por parte de quien los está leyendo, claros, directos, sencillos, y no que sean de verdad una pesadilla leerlos porque no se entienden. Por eso no vale la pena que hagan el copy-paste, porque esa es el diamante de otra persona que así se quiere expresar. Pero esa persona así se expresa y que tú le copies tal cual no queda contigo muchas veces. Y cuando el lector ya te conoce, sospecha, ¿saben? Dice, no, es que esto está raro, esto como que no se me hace que lo escribió la persona, porque no concuerda, no es claro. A que si lo haces tú,
bien hecho, fluye y hasta es como de cierta forma reflejo de ti, de tu identidad como redactor, como escritor. Entonces, bueno, cuando hacemos la revisión de un texto, la podemos hacer nosotros mismos, sí, al terminar nos relajamos tantito, nos despejamos, que no se nos oren tantito los ojos, vamos a tomar agua, se nos oxigena el cerebro y ya regresamos y a ver, bueno, vamos a revisar para ver qué le encontramos que le podamos mejorar. O sea, la evaluación es para mejorar siempre, ¿sale? Para hacerlo mejor. Puede ser que le pidas a alguien más que lo haga, alguien con quien tú consideres que tiene la misma capacidad que tú de evaluación o superior, que te revise para que te haga ver tus errores, o de plano esperas al otro día para que ya parezca que es un texto nuevo, a ver qué le encuentras. También otra opción para hacer una buena redacción indirecta es leer en voz alta. Cuando estás leyendo un texto en voz alta y te cuesta trabajo pronunciarlo, más allá de que necesites hacer ejercicios de dicción o de oralidad, pero si te cuesta trabajo leerlo en voz alta, quiere decir que está mal escrito, mal redactado. Un texto bien redactado sería, así como es fácil de leer con los ojos, es fácil de pronunciar o se pronuncia de manera fluida. Pero ya cuando cuesta trabajo es porque hay muchas preposiciones juntas, hay muchas muletillas, o sea, como que todo mal. Hay que cuidar eso, ¿sale? Entonces, la práctica indirecta, la redacción indirecta nos va a exigir el retomar todas nuestras bases del español. Por lo tanto, tenemos que recordar los signos de puntuación. ¿Qué son y para qué nos sirven? Por ejemplo, tenemos a la coma. La coma es un signo ortográfico con el que nos permite establecer pausas breves en oraciones, pero también nos ayuda cuando hay enumeración de elementos de un mismo tipo, los vamos separando con coma, porque si estuvieran juntos parecería que es uno solo. La bandera de México es verde, blanco y roja. O sea, no existe el color verde, blanco, rojo, pero sí existe el verde, coma, blanco, coma, rojo. Existen tres colores, sí que lo existen. Bueno, el blanco no es un color, pero bueno, pensando que no, existen los tres. Pero si no le pones coma, parece que es uno solo. Aunque no estén juntas las palabras, parece que es uno solo. El color verde, blanco, rojo. No, es el verde, coma, blanco, coma, rojo, coma. Y ya te sigues diciendo lo demás. Para eso nos sirven las comas, para separar elementos de un mismo tipo. Después tenemos el punto. El punto es un signo ortográfico de pausa, con el que concluyes oraciones y párrafos. Terminas una oración, vimos ya oraciones tópico, oraciones de cierre. Cuando acabas de presentar una idea, ¿cómo vas a separarlo de la otra idea? Con un punto. Miss, ¿por qué no se separa con una coma? Ahorita vemos cuando sí se pueden separar con una coma, pero cuando termina la idea y vas a empezar otra, separas con puntos, y la idea que sigue, la oración que sigue, empieza con una mayúscula, sale la oración. Pero, y cuando resulta que son varias oraciones, Miss, pero todas tienen que ver, o sea, todas están como juntas, todas se pueden ahí como tienen que ver con el mismo tema, tienen que estar juntas, pero son oraciones largas. Entonces, en ese caso, utilizamos el punto y coma, con el que nos va a dividir oraciones que son más largas, con más contenido, pero a la vez, como tienen que ver, les vamos a poner una coma. Y se usa para eso el punto y coma. Son para oraciones minis, oraciones estándar, que tienen que ver con una misma idea y tienen que ir juntas, pero no las vas a separar con puntos, las vas a juntar, pero utilizas el punto y coma. ¿Sale? Son signos de puntuación de pausa mediana, ¿ok? De mediana duración en un enunciado o párrafo. Después tenemos las comillas. Las comillas son un signo de puntuación doble que permite destacar palabras y segmentos de un texto. Ustedes, chicos, en la universidad hicieron un chorro de ensayos, ¿a que no? ¿No? Y entonces todos odiamos, la verdad, la citación APA. Pero no, es que esa se pide por certificación y hay que hacerla sí o sí. Bueno, pero en la citación APA nos enseñaron que en nuestros textos, en nuestros ensayos, en donde va nuestra opinión, nuestra postura en torno a un tema, tenemos que incluir fuentes de otras fuentes, ¿no? Información de otras fuentes. ¿Y cómo vamos a diferenciar lo que yo pienso con lo que dicen las otras fuentes? A través de las comillas, poniéndole comillas a los fragmentos del texto que no es tuyo, que es de alguien más. Le pones comillas, con eso ya estás diciendo, esto no es mío. Y después le añades diciendo de quién es, ¿no? En el formato de citación APA, como sea. Pero para eso son las comillas.
Una para destacar palabras, o sea, destacar que esos segmentos no son tuyos de quien esté escribiendo, son de alguien más y te dice de quién, aunque también sirven como para destacar y así de, hey, pongan atención a esto, ¿sale? Como, todos vean aquí y se ponen las comillas. Después tenemos los signos de admiración, compuestos por una barra y un punto, y al inicio y al final con cuando inicia es un punto y una barra, de arriba abajo un punto y una barra, y al final es una barra y un punto, ¿no? Están invertidos. Los signos de admiración sirven para añadirle a la oración que está abrazando los signos, para añadirle sorpresa o molestia o algún sentimiento de exclamación, de admiración. Estos signos pueden y deben ir siempre unidos a la palabra. O sea, está el signo y luego empieza la palabra. No das un espacio, empieza luego la palabra, tanto cuando empieza como cuando termina. Y si termina el enunciado con esa exclamación, lo terminas así, no necesitas ponerle un punto adicional. Los signos de admiración y los signos de interrogación en el español son dos, el que abre la oración y el que cierra la oración o palabra. En inglés solo se usa el del final, pero en español utilizamos los dos. Que solamente utilices uno se considera un error ortográfico o un error gramatical, pero son errores, son faltas. Tienes que escribir con los dos. Cuando escribimos con nuestro teléfono ponemos uno generalmente, porque poner dos es así como más caminito la ruta para encontrar ese signo, ¿va? Pero tratemos de hacerlo cuando vamos a escribir, sobre todo un texto que va dirigido a alguna persona en el terreno profesional. Y cuando hagamos la corrección de los textos, añádanse, porque de verdad, hasta a mí se me va, chicos, se me va el primero, añádanle el primer signo para que queden completos, ¿sale? Eso es para que queden bien los textos. También tenemos los dos puntos. ¿Qué pasa con los dos puntos? Son un signo ortográfico que detiene un discurso para llamar la atención sobre lo que sigue, normalmente en enumeraciones, ejemplificaciones, ampliaciones o citas textuales. Es información que se relaciona con la anterior. Piensen, chicos, que yo les estoy platicando algo y les voy a detallar todos los sabores de pastel que he comido, que son, y como se los voy a enumerar, hago una pausa como dramática, que son, y se los presento. Eso mismo hace en el texto los dos puntos. Te estoy contando algo y te lo voy a detallar, y te ponen los dos puntos y viene todo el detalle. ¿Sale? Para eso sirven los dos puntos. Luego, que son como los más comunes que tenemos. Bueno, vamos a hacer unos ejercicios rapiditos de todo este tema que vimos. Mientras pasamos rápido esto. Está muy rápido. A ver, chicos, vamos a ver. Hablamos de nuestra redacción indirecta, que lo que vamos a hacer es pulir y demás. Bueno. Vean la siguiente oración. Quedamos que en la redacción indirecta lo que vamos a hacer son ajustes gramaticales, de sintaxis y ortográfico. En la oración, la gente aquí son desordenados, se necesita hacer un ajuste gramatical, porque hay errores gramaticales. Si ustedes hacen la corrección, ¿cuál es de las oraciones de respuestas sería la indicada? Sería Para la mí C, sería ¿no? A ver, la C, ¿y quién dijo lo otro? la A. A ver, ambos justifíquenme por qué cada uno. ¿Por qué la A? Bueno, es que cuando pone que es la gente de aquí, ya especifica un lugar. Bueno, Ajá. más bien lo detalla y ya nada Ujú. más lo complementa con una cualidad. Ok, puede ser. Aquí harías entonces como parte de la redacción indirecta, le añades, ¿no? Estás añadiendo una preposición, la gente de aquí son desordenados. Es válido. Sin embargo, aún así en la oración, la gente de aquí son desordenados, sigue habiendo un error gramatical. Yo digo que es la C, tanto porque la gente ya, cuando engloba muchas personas, pero ya se toma como una sola
entidad. Ajá, Entonces, pues ajá. eso es singular desordenada y más aparte de que es en femenino, sería determinación ada. Así es, así es. Ay, muy buena explicación. Así es. La respuesta correcta es el inciso número C, porque gente es un sustantivo colectivo, es decir, es una palabra en singular que engloba una colectividad, ¿sale? O sea, gente es un grupo de personas, pero gente es singular, aunque hable de muchas personas, como un enjambre de abejas, son muchas abejas, pero habla de un enjambre, o sea, es un singular, es lo mismo. Y aquí esta segunda parte también, al hablar de la gente, gente es un singular, entonces el verbo tiene que ir en singular, es. Y al decir son, ahí va en plural. Y ahí ya se nos desfasa. Gente es singular con un plural en el verbo, ya choca. Ahí está el error gramatical. Y el segundo error gramatical es que si estás hablando de la gente, que aunque termine en es un sustantivo en femenino y necesita un artículo en femenino, necesita que todo lo demás sea en femenino. O sea, el adjetivo sea en femenino. Y en el inciso A es desordenados, está en masculino. Aquí tenemos que ir haciendo como la corrección, como todas estas reparaciones que se necesiten. Eso es la redacción indirecta, chicos. El decir por qué se le suma, por qué se le quita, por qué se le pone, por qué se, ¿no? La gente de aquí son desordenados, pudiera ser, pero si quieres mantener son desordenados, que sí coinciden, el son desordenados coinciden porque son plurales, habría que cambiar la gente. Por decir, los hombres aquí son desordenados. Ni siquiera podemos decir las personas de aquí son desordenados porque se nos iría a femenino. ¿Me entienden? Hay que hacer como todo ese análisis que ahorita me dijiste que está perfecto, porque es un sustantivo colectivo y porque el adjetivo tiene que ir en femenino por el artículo y por el sustantivo. ¿Sale? Suena como raro, chicos, pero así va. Ahora vean este. Los exámenes han estado bien súper difíciles. B, ¿no? A ver, los exámenes han estado súper difíciles. Así es. A ver, ¿nos explicas por qué llegaste a esa conclusión? Aquí es más, ¿cómo se dice? Ortografía, tanto por el súper como el difíciles y el punto. Ajá. Y ya nos ayuda y nos lleva. Bueno, el punto ahí sí está un poquito de más, pero ajá. A veces ni siquiera tenemos que echarle tanto coco, ¿no? Te vas a descartar y a ver las cosas obvias y te lleva. Bien, bien, chicos. Vamos a ver ahora. ¿Cuál de las siguientes acciones se le realizan a las palabras, oraciones o párrafos de textos cuando aplicamos la redacción indirecta? ¿Los cambiamos, los sustituimos, eliminamos, añadimos o hacemos todo eso? ¿Qué se hace en la redacción indirecta, chicos, de todas estas opciones? El inciso E, todas. Todas, exacto. Se hace todo eso. Tienes la posibilidad de hacer todos, no es a fuerza, pero tienes la posibilidad de hacer todo eso. ¿Sale? Bien, muy bien. A ver, Sandra realizó una corrección al texto previo a su entrega al profesor y detectó que había escrito mal la palabra vez, ya que se refería a una ocasión y no a algo de la vista, por lo que cambió la S por una Z y aprovechó para colocarle acento a canción que había escrito sin ninguna tilde. El espacio en blanco, ¿qué palabra debe de ir ahí? ¿Qué tipo de corrección realizó? ¿Ortográfica, de estilo o necesaria? Ortográfica, ¿no? Ortográfica. Recuerden que la corrección ortográfica va a buscar la correcta escritura de las letras y las palabras, ¿ok? Muy bien. A ver, ahora lean esto. Dice, fue en la panadería de la esquina que compré el pastel para tu cumpleaños. Esa oración se entiende, pero no está correcta. ¿Qué tal si lo cambiamos con fue en la panadería de la esquina? ¿Dónde? ¿Dónde? Estamos hablando de lugar.
¿Dónde compré el pastel para tu cumpleaños? Ah, ok, ahí ya se entiende. Entonces, el qué, que es la acción, lo llevamos a dónde porque estamos hablando de lugar. Sin embargo, aún así está como todavía como muy difusa la idea. Fue en la panadería de la esquina donde compré el pastel para tu cumpleaños. Es demasiada información sin, sin una orden correcto, ¿no? No sé, no se entiende bien. Si lo cambiamos a en la panadería de la esquina, compré el pastel para tu cumpleaños. Es más claro. Hiciste este ajuste, este trabajo de redacción indirecta para reajustar la oración y al final quedar con una mejor comprensión. Sencillo, directo, en la panadería de la esquina compré el pastel para tu cumpleaños. Porque dice, fue en la panadería, ya hablas del pasado, que compré, o sea, ya hay dos acciones en pasado. Con una es suficiente. En la panadería de la esquina compré el pastel para tu cumpleaños. Pues ahí lo hice. ¿Ven? Este trabajo de reajustar las palabras, las oraciones, eso es la redacción indirecta para que al final nos quede el diamantito que quedó muy bien. En la primera oración, chicos, había un error, ¿no? Que se hablaba de un lugar y una acción, que un poco serían incompatibles. Ya se corrigió en la segunda oración, hablando de solo el lugar, en qué hiciste, o sea, dónde, hablando del lugar, ahí se corrigió. Pero se perfeccionó en la tercera oración y en la tercera oración ya quedó muy sencilla, muchísimo más sencilla, más clara y fluye. Este trabajo que acabamos de hacer y de ver con estas tres oraciones, ¿qué tipo de trabajo es? O sea, ¿qué tipo de trabajo de corrección se estaría haciendo? ¿Una corrección de lugar, una corrección de ortografía o una corrección de sintaxis? La de sintaxis. Así es, si fuera de ortografía sería como en la anterior, que pones una Z por una S. De lugar sí se hizo una corrección de lugar, pero no era el objetivo. El objetivo después fue afinar, afinar y mejorar el texto hasta que quedó muy bien. Ese es el trabajo de revisión en cuanto a sintaxis, ¿sale? Cuando la conjugación de un verbo no concuerda con el sujeto, como lo que veíamos de la gente, ¿qué tipo de errores? ¿Gramatical, ortográfico o gravísimo? ¿Qué tipo de error es ese, chicos? Sería gramatical, ¿no? Gramatical, sí, porque si fuera ortográfico sería una tilde o una letra, y gravísimo, pues ni al caso, ¿va? Bueno, ok, vamos a quedarnos aquí también de una vez. De una vez y vamos aquí a moverle acá, rápido, y ánimo, siempre me gana esta cosa. Bueno, vimos los signos de puntuación que hay y que nos pueden servir. Si yo les presento este texto, ay, pero otra vez, ya, esperen. Bueno, ya, se los regalo este texto. No, les voy a poner otro. Les voy a poner otro de un examen que ustedes no van a hacer, pero a ver, espérense. Déjenlo quito. Lo quito, y no lo quito ustedes. Yo quito esto. Este de Barack Obama. No. Ay, pero ya se me borra. Bueno, ya. Ay, qué bárbaro. Bueno, ya ni modo. Ya ni modo. Se los dejo para que lo sufran. Vamos a ver. Tienen este texto. Dice Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos. Vamos, cárgate, cárgate. Invitó a una cena a quienes fueron colaboradores durante su mandato. El menú fue variado, barra de pastas, ensaladas y pastel de chocolate elaborado por su esposa. ¿Qué signos de puntuación le pondrían aquí? ¿Y en dónde? Ay, acá está. ¿Qué signos de puntuación pondría? Comas sería después de Obama y después de Estados Unidos y después de barra y de pastas.
A ver, uno por uno. El primero, Después de Obama. después de Obama, aquí. Después de Obama. Aquí. Barack Obama. ¿Cómo? Después, Expresidente de otro después Estados de Unido. Ajá. ¿Por qué pones comas ahí? Es como una. Bueno, es que no sé cómo el término, pues sería como que nada más es una aclaración de quién es. Entonces es nada más una idea que se está añadiendo. ¿Ok? Se le llaman oraciones subordinadas y son oraciones pequeñas de menor valor, de menor importancia que la oración principal, pero que nos sirven para darnos detalles del sujeto del que estamos hablando. Porque podemos decir solamente Barack Obama invitó a una cena a quienes fueron colaboradores durante su mandato. Perfecto. Pero si insertamos este expresidente de Estados Unidos, ya tenemos más información de quién es ese Barack Obama. Pero esa información se tiene que poner entre comas. Es una de las reglas para las oraciones subordinadas. Muy bien. Entonces, Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, invitó a una cena a quienes fueron colaboradores durante su mandato. El menú fue variado: barra de pastas, ensaladas y pastel de chocolate elaborado por su esposa. ¿Qué otros signos de puntuación irían? Bueno, igual sería otra coma después de pastas, ya que esté el dictado. Después de pastas, el menú fue variado, barra de pastas, aquí, ajá. ¿Y ya? ¿Hasta ahí? No, bueno, pero es que no quiero seguir. Bueno, que los demás igual. No, tú, a ver, los demás chicos, o tú acábale ya, tú de una vez. Bueno, igual sería entre mandato y él, sería un punto. Y más aparte Ajá. otro después de esposa. Y ahí la pista te la da que después de mandato, y viene el menú, él viene con mayúscula, entonces ahí ya te da la pista de que va con mayúscula, muy bien, de que es un punto. Y después de esposa, porque estás terminando, va un punto. Pero Y entonces, bueno, ay, ya ay, nos dio ay, aquí el error, ¿no? Ya nos los arrojó. Porque igual sería unos 2 puntos después de variado, ¿no? Porque comenzamos un listado. así es. 2 puntos, empiezas el listado: barra de pastas, ensaladas y pastel de chocolate elaborado por su esposa. Aquí va junto pastel de chocolate elaborado por su esposa porque es una misma cosa, ¿va? Bien, bien, buen trabajo. Sí, es que es lo malo de hacer este ejercicio así, porque las mismas programas te arrojan los errores. Pero vos no siempre están bien, pero vea, este sí está bien, ¿vale? Muy bien. ¿Qué signos de puntuación, chicos, vamos a utilizar para diferenciar una cita textual de un autor dentro de una redacción propia? Utilizamos paréntesis, comillas o guiones. Comillas. Comillas, comillas. ¿En cuál de las siguientes oraciones hay un mal uso de los signos de exclamación e interrogación? En todas, ¿no? En todas, exacto, en todas, nada se salva, porque ninguna tiene el inicial. Además, en la C y en la F no se ponen más de uno. O sea, el hecho que tenga 3 no lo hace más emocionante o más pregunta, es solamente uno, ¿va? Pero nos hemos acostumbrado a escribir con varios, pero pues está mal, ¿va? Bueno. A ver, vamos a aprovechar aquí. Bueno, no, vamos a verlo acá. Sí, vamos a aprovechar, pero ahora vámonos a sus textos. Aquí estamos este es el material que ustedes tienen. Vean, está más a detalle, ¿no? El que se hace en la revisión gramatical y demás, ¿ok? Después, los signos de puntuación, ejemplito, les puse una tabla para que las revisen y ya, ¿vale? Bueno, vamos a hablar ahora sobre las estructuras de los textos.
Nosotros tenemos que revisar, cuando hagamos una revisión de un texto, tenemos que revisar que cumpla con las estructuras que se necesitan. Entonces, si tenemos un texto expositivo, que tiene como la finalidad transmitir información o dar una explicación sobre un tema, un hecho, un objetivo, un objeto, o sea, te va a decir solo tal cual lo que ocurre, que lo encontramos los textos expositivos como de las noticias, ¿no? O en textos de consulta, vaya, en un libro de texto, pues apenas vas a informarte de las cosas, solo te van a exponer de lo que se trata. Hay muchos datos, citas, investigaciones, pues porque lo que necesitas es conocer tú de un tema. ¿Qué características y qué estructura tiene? Tiene una introducción. En la introducción te informan de manera clara y muy sencilla la idea y el tema que van a desarrollar adelante. ¿Para qué? Para que la gente se interese y quiera seguir leyendo. Al principio te digo de qué se trata para que quieras saber más. Y lo tengo que decir al principio de tal forma que te genere una intriga de quiero saber más de eso y quiera más y más. Eso se hace en la introducción. En el desarrollo, tú explicas el tema de manera detallada, vas explicando. Y después, en la conclusión, al final, resumes lo que platicábamos hace ratito. Haces un resumen de todo lo que ya dijiste, retomas lo que presentaste al principio y como que se lo vuelves a presentar a la gente para que le quede claro de qué se trataba, ¿ok? Un texto expositivo tiene entonces introducción, desarrollo y conclusión. Después tenemos los textos narrativos. ¿Qué pasa con un texto narrativo? En un texto narrativo nos van a contar historias, sucesos reales o imaginarios. Estos se van a ubicar en un tiempo y espacio. Te van a decir, había una vez en el año 1900 donde una pareja durante las vacaciones de verano, entonces ya 1900, vacaciones de verano, vas ubicando todo eso. Se apoyan personajes que participan en el desarrollo de la historia y a través de ellos vamos conociendo lo que ocurre. Esos son los textos narrativos. ¿Cómo se presentan? Son las historias, chicos, son los cuentos, las novelas, las crónicas, las biografías donde te cuentan como una historia real o ficticia. ¿Qué estructura tienen? Bueno, primero te hacen una presentación de dónde nos situamos y lo que va a ocurrir. Luego ya te cuento qué ocurre, pero como que te doy pistas de lo que va a ocurrir. A diferencia del texto expositivo, donde desde el inicio te digo qué ocurre y después te lo detallo, aquí te doy como pistas de lo que va a ocurrir. Pero este planteamiento inicial tiene que ser como con la mayor cantidad de datos para que te intrigues y quieras saber más de la historia. Después en la narración viene el desarrollo, ya empieza a desarrollarse la historia, pero llega un momento en el que las cosas se ponen súper fuertes. O sea, donde viene el nudo, se le llama clímax o nudo, donde viene el problema mayor, lo malo o lo bueno o lo emocionante que ocurrió, llega hacia el punto máximo y después se viene el desenlace, cae al desenlace para volver a tomar una normalidad. En los textos narrativos, el momento de mayor interés en la narración es el clímax, donde ¡wow! Pasó lo más fuerte, y el desenlace, donde ya viene el final del relato y el lector identifica la conclusión de la historia de ¡ay, bueno! Y ahí terminó. Esos son los textos narrativos. Y después tenemos los textos argumentativos, o sea, hace como los ensayos que tanto han utilizado en la universidad. En estos textos tú vas a aportar tus razones o argumentos, pero te vas a ayudar y apoyar con otras fuentes, con otros autores. Aquí en estos textos hay una introducción en donde se presenta el tema, dices de qué se trata, en el cuerpo de la argumentación detallas por qué piensas así, te refuerzas con otras fuentes y demás, y al final, en la conclusión, reafirmas tu postura que era la que presentaste al inicio. Este espejo que platicábamos hace rato se presenta en los textos argumentativos, ¿sale? Entonces vamos a tener estos tres: texto expositivo, argumentativo y narrativo, ¿sale? Ahí, bueno, que esos están acá. Expositivo, narrativo y argumentativo. Vamos a hacer rápido los ejercicios. De acuerdo a la estructura de un texto, ¿en qué parte de un texto, chicos, se va a detallar la mayor cantidad a detalle el tema elegido? ¿En el desarrollo, en la conclusión o en la introducción? ¿En dónde es donde lo detallas? ¿En qué parte? En el desarrollo. En el desarrollo.
A ver, si vamos a pensar en que necesitamos una introducción, un desarrollo y una conclusión, e incluso yo diría aquí que va a haber un clímax, pensando en una narración, que hubiera una introducción, desarrollo, clímax y desenlace, ¿cómo ordenarían la siguiente historia para que quede así? Ah, La no. A. Ah, sí. ¿Sí, David? ¿Sí, la A? No, espera. D. La B, la B de burro. No, dije, espere. Sí, no, tú tranquilo, haz tus cuentas. Haz tus cuentas No, sí, mientras es veo rápido. ¿cómo se llama? La A. La A, bueno, a ver, espérame, voy por un vasito de agua, pero Exacto. mientras confírmale. Va, voy, espérame. Entonces, ¿cuál quedó? La A. La A. La A. Entonces empezamos con la C. La historia dice, Maximiliano desde Europa acepta el trono de México. Después, Maximiliano y Carlota desembarcan en Veracruz. Después, Maximiliano mientras gobierna lo hace con el lujo de las cortes europeas. Después, la emperatriz Carlota, esposa de Maximiliano, regresa a Europa para pedir ayuda ante la eventual caída de Maximiliano y pedir protección y salvar su vida, el clímax. Vamos con el desenlace. A Maximiliano lo hacen prisionero y lo fusilan en el Cerro de las Campanas. Muy bien, chicos. Así es el orden en el que iría una narración. Introducen, desarrollan, llega el clímax y viene la conclusión. Buen trabajo. Vamos a ver la que sigue. En un texto narrativo es el momento de mayor interés en el relato de la historia, en el desenlace, en el desarrollo o en el clímax. ¿Cuál? El momento de mayor interés. ¿Cuál? El clímax, ¿no? El clímax. Nudo o clímax, así es. Va, bueno, vámonos ahora acá a lo nuestro. Ay, 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 ay. Vamos, que ahorita ya empieza conmigo la prisa de ya. Muy bien, bueno, ahora vamos a regresarnos a la parte de la ortografía, ¿ok? Vamos a hablar de los nexos y las conjunciones. Los nexos, ambas, chicos, nos unen, nos ayudan a unir palabras, a unir ideas, a unir oraciones, pero tienen una característica y un uso diferente. Los nexos son palabras que nos van a ayudar a unir o enlazar palabras, acciones u oraciones. Si se utilizan en exceso son muletillas y ya nos caen mal, pero si se utilizan bien nos van a unir ideas completas. Los más comunes son, sin embargo, pues, en efecto. Entonces tú estás diciendo una cosa y vas a decir otra y las unes diciendo, sin embargo, considero también que, y usas el sin embargo. Utilizas cualquiera de estos nexos. Por ejemplo, luego, por su parte, por lo tanto, por consiguiente, puesto que, por lo demás. Ahora bien, en definitiva, esas palabras, esos nexos te ayudan a unir dos ideas, ¿sale? Para eso sirven los nexos, para unir como oraciones o ideas, pero con más fuerza, ¿saben? Más completas. A diferencia de las conjunciones.
que las conjunciones van desde una letra, una sílaba o una palabra también, o un conjunto de palabras, pero nos van a unir información más sencilla. 2 palabras, 2 oraciones más sencillas, así como más chiquito todo. Las conjunciones nos unen cosas, ideas más complejas o más completas las oraciones. Las conjunciones, cosas más sencillas. Entonces, la conjunción es una partícula invariable que empleamos para unir 2 palabras o elementos gramaticales de la misma categoría o función gramatical. Aquí vamos a dar un salto y nos vamos a su presentación, porque aquí tienen el cuadro. Cuando hagan el examen, tengan este cuadro a la mano, porque van a ver todas estas conjunciones. La clasificación que tiene la conjunción, la función que tiene en la oración y un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las copulativas. Las copulativas te van a unir, te van a enlazar. ¿Qué ejemplos hay? O sea, estas son letras, I, E, o la sílaba ni, que. Pedro y Manuel estudian para el examen. Los enlazas, los dos estudian para el examen. Son las copulativas, las disyuntivas separan. O, ya, bien, sea, ¿no? Tarde o temprano. Separas, es tarde o temprano, los separas. En la copulativa la conjunción los unía, en la disyuntiva nos los separa. Las adversativas nos ayuda a separar opciones entre situaciones contrarias. Tienes una situación y tienes lo contrario. ¿Cómo lo vas a unir? Pensando que son contrarias, con una conjunción, como pero, más, sino, aunque. Andrés es culto, pero no inteligente. Ándale, qué cosa, qué fuerte. Pero con eso haces la oración junta. Andrés es culto, pero no inteligente, utilizando la conjunción pero. Causales indican la causa o razón de lo que se hace o se dice. Entonces, tú estás con una oración, te voy a dar permiso. ¿Con qué causa o con qué razón? Puesto que me lo pediste. Las condicionales señalan un requisito o condición. Te daré los apuntes con tal de que vengas a la fiesta o vengas a mi casa. Consecutivas enlazan un hecho con su consecuencia. No habrá vacaciones, por consiguiente no podré verte. Son una cosa y su consecuencia te la enlaza esa conjunción. Las finales indican el fin de una acción. Espero que lo conozcas para que lo leas. ¿Vale? De esta cosa va a concluir y finalizar otra. Tengan esta tablita a la mano cuando vayan a hacer el examen. Después, tenemos las palabras. En los textos, chicos, los textos están hechos de palabras, pero cada una de las palabras tiene una función diferente. Y a partir de las funciones que tienen esas palabras, vamos a ir acomodándolas y se le va a ir dando sentido al texto. Las palabras, ahorita lo vemos, los sustantivos, pues son como el tema del que se va a hablar el protagonista, pero de ese tema, de ese sustantivo, necesitamos saber más y tener más información. Entonces hay otras palabras que van a tener la función de darnos características o darnos cualidades de los sujetos. A esos le llamamos los adjetivos. Los adjetivos semánticamente es la clase de palabra que asigna propiedades, le va a dar propiedades a los sustantivos. El adjetivo modifica siempre a un sustantivo y concuerda con su dicho en género y en número. ¿Se acuerdan lo que veíamos de gente? Si gente es singular, necesitamos que el adjetivo sea singular. Por eso es gente desordenada, no gente desordenados. Necesita coincidir. Singular, singular, plural, plural, femenino, femenino, masculino, masculino. Tienen que coincidir. ¿Ok? Los adjetivos tienen un montón de trabajo. Pueden ser calificativos que nos van a dar cualidades, gentilicios que nos dice de dónde viene. O sea, el que yo sea Cintia es mexicana. Mexicana es un adjetivo porque nos dice de mi lugar de nacionalidad o mi origen. El numeral es una cantidad o el orden, ¿no? Pedimos 2 pizzas. Y 2, ¿qué es? Es un adjetivo porque el sustantivo es la pizza, pero 2 es un adjetivo. Y pocas, o sea, es que nos enseñan solo que los adjetivos es cuando hablas del color de las cosas o el tamaño de las cosas. No, también cuando hablamos del numeral, de la cantidad o el orden que tiene. Fui el primero en llegar. Ahí el sustantivo está implícito, pero que primero es un adjetivo. Indefinido, una cantidad de forma imprecisa. Demostrativo, te dice una ubicación. Aquí en mi casa. Posesivo, mi pluma, tu computadora.
nuestra escuela, ¿vale? Todas esas palabras son adjetivos y tienen una función en torno a el sustantivo. Tenemos los demostrativos que te muestran en dónde están las cosas. Este, aquel, aquellos, ¿no? Y en singular, en plural, dependiendo la palabra, si el género que tenga, masculino o femenino, está en singular o en plural. Y también tenemos los posesivos. Ay, ya no está aquí. Pero entonces los posesivos es mío, tuyo, de ellos, nuestro. El decir la posesión a quien pertenece es un adjetivo, ¿sale? De aquí nos vamos a los sustantivos. ¿Se acuerdan que ahorita más o menos los platicaban? Los sustantivos. Tenemos esta clasificación de sustantivos. De inicio, un sustantivo es una palabra con la que designamos a una persona, una cosa, un animal, un hecho, un lugar, ¿no? El nombre que se le da. Tenemos varios tipos. Tenemos a los sustantivos comunes. Nos nombran elementos de la misma clase en forma general. O sea, una casa, un diario, un elefante, una botella, así. Tenemos los sustantivos propios, que nombran a un sujeto o a un objeto de forma individual e incluso lugares. Cintia, Carlos, Dora, Europa, Madrid. Tenemos sustantivos concretos que nombran elementos tangibles, la pluma, que puedo agarrar, la pluma. Pero hay sustantivos abstractos que nombran elementos que no se pueden percibir con los sentidos, solo se sienten, son emociones. La alegría, el dolor, la esperanza, la maldad, ¿cómo las tocas? ¿Cómo las vas a comprar al súper? No se puede. Esos son sustantivos abstractos. Después tenemos los sustantivos individuales, que son palabras con las que nombramos elementos de forma individual. Un cerdo, un perro, un pájaro, una abeja. Pero tenemos una persona. Tenemos los sustantivos colectivos, con los que estos individuales, ya en la colectividad, los podemos nombrar con una sola palabra y no tenemos que ponerle el plural a este sustantivo. Entonces, un perro, en plural, es una jauría. ¿Puede ser perros? Sí, también puede ser perro, pero hay sustantivos colectivos que son en singular, pero que están representando un colectivo. Entonces, un perro, una jauría, una abeja, un enjambre, una persona, gente. ¿Sale? Después tenemos los sustantivos contables, que puedes contar. Unos lentes, unos anteojos, 2 anteojos, 3 anteojos. Pero tenemos los incontables, el calor, la lluvia, la naturaleza, el agua. Pero sí se pueden contar por litros, sí, bueno, esas son unidades de medida. Pero como tal, ¿cómo cuentas la arena? ¿Cómo cuentas el calor que hace? No, por grados, sí, pero el que se siente, o sea, una cosa es la temperatura, cuánto mide, pero lo que se siente, ¿eso cómo se le llama? Esos son sustantivos incontables, ¿vale? No es que nadie los quiera contar, sino que no se pueden contar. Y de ahí, chicos, nos vamos a los artículos. ¿Qué pasa con los artículos? Bueno, son sílabas, la verdad, son sílabas que se colocan antes de los sustantivos, se colocan previo a las palabras. ¿Para qué? Para que nos ayuden a determinar el género y el número del sustantivo del que estamos hablando. El artículo tiene que coincidir, ¿sale? Y también nos ayuda a detectarlo. Entonces, el hombre, la mujer, los niños, las escuelas. Nos ayuda a reforzar, ¿saben? Es también como el preámbulo, un poco también para eso sirven los artículos. Tenemos a los determinados, que son el, la, los, las, donde ya es, como le dice su nombre, de manera determinada, ya sabes quién es. Pero tenemos los indeterminados, cuando no sabes exactamente quién es la persona, o sea, es un hombre que pasó por aquí, no es el señor Javier que pasó por aquí, es un señor que pasó que no conozco. Cuando hay esta indefinición de quién es, utilizas los artículos indefinidos como un, una, unos, unas. Un señor pasó, una ambulancia se paró aquí abajo, unos pajaritos cantaron en mi ventana, no, los pajaritos gorriones o los gorriones cantaron en mi ventana, no, unos pajaritos que pasaban ahí, no sé quiénes son, ¿ok? Los artículos determinados
los que son el, la, los, las, se usan para indicar que el sustantivo o nombre del que se habla es algo concreto, único o conocido del que está hablando. Para decir la hora, un día de la semana o una fecha. No habrá clases el 21 de marzo, el 4 de diciembre. Para los colores, el negro es un color difícil de combinar. En vez de que digas negro es difícil de combinar, debes decir el negro. O sea, los colores llevan un artículo. Con nombres que se refieren a algo abstracto, a la nación, la educación, ¿no? Los países. Con nombres incontables cuando son sujeto de la oración. El refresco no es bueno para la salud. O sea, pero dijo que una cosa son los sujetos incontables, pero sigue siendo un sujeto. El refresco es un sujeto. Pero, y como es un sujeto, le tienes que poner su artículo. El sujeto no es bueno para la salud. Con los porcentajes, el 40%, el 100%, el 15% del día la pasamos dormidos, ¿va? Y los indeterminados los usamos para indicar el nombre del que se habla cuando de lo que vas a hablar es algo no es concreto o desconocido. Para hablar de un ejemplar o de una categoría, tengo unos discos arrumbados en el sótano, o sea, o sea, no vas a decir, tengo 18 discos arrumbados en el sótano. No, pues tengo ahí unos, ¿no? No sé cuántos son, ahorita no tengo claro cuántos son, pero ahí tengo unos. Hablas con un artículo indeterminado, ¿ok? Y en plural para hablar de una cantidad no exacta. Llegaron 40 mamás corriendo al colegio por sus hijos después del sismo. O llegaron unas mamás, o sea, unas 40 mamás, eran 43, 42, 40, y no sé, eran unas 40 o unas mamás, ¿sale? Ahora, chicos, no se usan artículos ni definidos ni indefinidos con nombres incontables, con los años, las estaciones o los meses. En el 2000, en el 2023, no, se dice en 2023 voy a comprarme un carro. No, en el 2023 me voy a comprar un carro. ¿Ah? Pero lo usamos muy común. No se usan los artículos cuando hablas de los años. Solo dices ¿en qué año? Nací no les voy a decir, nací en 2020. No nací en el 2020. Usos, cuando utilizas palabras de más, oraciones de artículos de más, ya se convierten en muletillas y es un exceso. Con las profesiones, mi hijo es ingeniero. No, mi hijo es el ingeniero. Bueno, ¿el ingeniero de qué empresa? Porque entonces ya habla de que es definido que es el ingeniero de Grupo Carso. Oh, ahí sí. Pero tampoco es un ingeniero de Grupo Carso, no, hombre, señora, lo manda al montón. Pero decir, mi hijo es ingeniero, entonces ya es como tuyo nada más, ¿no? Ahí, porque es la profesión que tiene. Pero ya cuando eres más definido, es ingeniero en Grupo Carso, para eso, en realidad no se tiene que utilizar el artículo, pero se utiliza cuando ya lo tienes como muy definido. Pero piensen que en profesiones no usan, ¿sale? Con nombres de personas, fui al teatro con Carla. Sí, no digan, fui al teatro con la Carla. No. Con el Brian, no, tampoco, ¿ok? Con nombres de ciudades, regiones y continentes, excepto si el artículo es parte del nombre. Fui a Estados Unidos el verano pasado, fui a Canadá. Pero ¿qué tal que fui a El Salvador? Ay, porque ahí sí, porque El Salvador es un nombre compuesto y él forma parte del nombre del país, El Salvador. Ahí sí, se tiene que respetar. Con palabras de uso muy frecuente como casa y clase. No salgas de tu casa sin las llaves o no salgas de la casa sin tus llaves. No salgas de casa sin tus llaves. Y usamos mucho los artículos, los usamos de más, chicos, uso. Bueno, aquí rápido, vamos a platicar de las excepciones en cuanto a los artículos. Cuando tenemos una palabra que empieza con A, es una palabra en singular, femenino, y empieza con A, el artículo que le correspondería por ser singular femenino sería la, pero como empieza con A, hay una excepción y se permite que se utilice el artículo masculino singular, el. Ante un sustantivo femenino que empieza con A o HA tónica, se emplean solamente los artículos el y un, siempre y cuando esos artículos precedan inmediatamente al sustantivo del que estamos hablando. El agua, el águila,
el alma. Pero cuando entre el artículo y el sustantivo metes un adjetivo, ahí se rompe todo y regresa el que sería el artículo original de una palabra femenina. La sucia agua, la enorme águila, la gran alma. Si el sustantivo se convierte en plural, el artículo se queda conforme le correspondería a la palabra. Ahí ya no aplica la excepción. Las aguas sucias, las águilas del América, las almas perdidas, porque ahí sí se permite esto, porque la S rompe con la unión de dos vocales. La agua, a decir las aguas, ya te rompió fonéticamente la pronunciación de las dos palabras, ¿sale? Pasa también, hay contracciones que se permiten cuando hay preposiciones. Cuando tienes la preposición a de dirección, seguida del artículo el, las contraes y formas con la contracción y formas al. En vez de decir vamos a el médico, dices vamos al médico. ¿Ok? Cuando forma parte de nombre propio y por consiguiente se escribe con mayúscula, aunque cueste más trabajo, se queda separado. Dice, quiero ir a El Salvador. A El Salvador, no al Salvador, sino a El Salvador. Ahí se mantiene, ¿sale? Y bueno, vamos a cerrar con con el uso de mayúsculas. ¿Qué pasa con el uso de mayúsculas? No las usan todo el tiempo ni de manera correcta. Vos sos aquí. Se tiene que utilizar mayúscula cuando comienzas cualquier escrito. Después de un punto, ya sea un punto y aparte o un punto y seguido. Con los nombres propios y apellidos, las iniciales, los apodos, chicos, los apodos van con mayúscula. Los títulos oficiales, oficiales de organismos, el IMSS, la UNAM, el INE, ¿no? Términos geográficos, etcétera, con la enumeración romana. Los números romanos van con mayúsculas. Con los signos zodiacales, van con mayúscula inicial. Miss, ¿qué onda? En serio, van con mayúsculas. Salvo cuando se emplean para designar a las personas nacidas bajo de ellos. Entonces, si tú dices, nació bajo el signo de Leo, Leo, que es el signo, va con mayúscula. Pero si hablas de, es que ya ella es Piscis porque nació en marzo, los que son Piscis, que ya se hablas de una generalidad, ahí se va a minúsculas, ¿sale? Hay que tener cuidado con el uso de las mayúsculas, que es súper importante, porque si no, insisto, se puede considerar incluso una falta de ortografía, ¿va? Chicos, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, queja o algo por el estilo? ¿No? A ver, les explico lo que sigue. Estos son los temas que van a venir en nuestro examen. El examen consta, como les decía hace un ratito, de 20 reactivos de 0.5 puntos cada uno para que en un total les den los 10 puntos. Se basan en los contenidos que vimos. Son ejercicios prácticos tal cual los hemos estado viendo, muy parecidos. Ya nada más ustedes tienen que acomodarlos y ya quedan, ¿sale? Lo van a tener disponible el día de hoy a partir de las 3 de la tarde. Ya lo van a tener disponible aquí en Blackboard para que lo puedan hacer. Es un solo intento. Yo les sugiero que dense la oportunidad de revisar, o sea, ustedes 5 que sí están conectados pueden hacerlo luego porque lo traen fresquito. Quienes revisen la grabación, les sugiero que revisen las dos grabaciones, revisen el material y entonces hagan de inmediato el examen para que tengan todo fresquito. El examen se cierra el día de mañana, domingo 12 de marzo a las 11:59 de la noche. No hay más opciones, a menos de que hablen con el maestro Adrián, pero no habría otra fecha, solamente es esa. Y de la verdad, chicos, yo lo veo positivo porque ya de una vez resuelven este tema, ¿sale? Y no traen ahí como el peso de, ay, el examen, y que se les vayan olvidando cosas. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algo en lo que les pueda ayudar o aclarar? ¿No? Por mi parte no tengo dudas, maestra. Excelente. Gracias No, a ti, profesora. Alberto. Perfecto, chicos. Pues bueno, entonces dejamos la sesión hasta aquí. Ya, dejo de grabar en este momento y bueno, pues quedo pendiente de ustedes, chicos. Cualquier cosa, me pueden